Atención, lo que están a punto de leer es una revelación que sacudirá los cimientos de la farándula, una bomba informativa que cambiará para siempre el panorama de la prensa del corazón. ¿Qué sucedería si el prolongado y denso mutismo de José Fernando se quebrara de repente con una misiva capaz de hacerlo estallar todo? Una epístola que no solo designa responsables con nombres y apellidos, sino que además establece exigencias tan explícitas como peligrosas para los pilares mediáticos que han apuntalado ciertos espacios televisivos durante lustros. Por mucho tiempo, José Fernando ha sido un observador discreto, un nombre familiar, sí, pero alejado del foco, distante, inmutable ante las vicisitudes televisivas que han envuelto a su estirpe. Mientras su consanguínea Gloria Camila era blanco de señalamientos, juicios e incluso escarnios en diversos foros, él permanecía callado. Pero cada situación tiene un límite, incluso la paciencia de quien guarda silencio por consideración, y ese umbral finalmente ha sido transgredido. Hoy quien alza la voz no es un contertulio más, no es un colaborador de ocasión en busca de notoriedad, no es Gloria Camila defendiéndose una vez más de las mismas acometidas. Hoy quien toma la palabra es su hermano y no lo hace mediante una entrevista convenida ni de una primicia vendida al mejor postor. Lo hace con un gesto casi obsoleto, pero profundamente significativo. Una carta, una misiva física certificada con membrete médico enviada directamente a la mismísima presidenta de Mediaset, Cristina Garmendia. Una carta que no llegó por medios electrónicos, ni por aplicaciones de mensajería, ni a través de un representante. Arribó por correo tradicional, lacrada, con deliberación, con entereza, con una carga emocional tan potente que al ser abierta transfiguró por completo la atmósfera en las dependencias de la cadena. Antes de adentrarnos en los pormenores más sombríos de esta historia, les conmino a que respalden este contenido con un me gusta, se suscriban al canal Alerta Rosa si aún no lo han hecho y activen la campanilla para no perderse ninguna de las noticias más impactantes del orbe del corazón. Suscríbanse a Alerta Rosa para ser los primeros en enterarse de todas las novedades explosivas, porque lo que aquí se relata es verídico, es cotidiano y es más contundente de lo que muchos osan reconocer. Todo se inició, como a menudo acontece en el universo televisivo, con una escena reiterada, casi automatizada, una nueva disputa en el plató, otra ofensiva camuflada de parecer, un comentario malévolo disimulado entre risotadas. Kiko Jiménez, en uno de sus ya célebres soliloquios repletos de ponzoña, volvió a arremeter contra Gloria Camila y Frigenti con su habitual talante ambiguo, intensificó la tensión sin comprometerse directamente. El foro, lejos de asemejarse a un espacio de esparcimiento, se convirtió en un escenario de contienda emocional, donde las proyectiles eran vocablos y las lesiones se computaban en lamentos. Gloria una vez más resistió, respondió con decoro aunque ostensiblemente afligida. Pero lo que nadie vislumbraba es que a kilómetros de ese plató, desde la serenidad impuesta del centro San Juan de Dios en Cienpozuelos, José Fernando lo observaba todo. No solo visionaba los fragmentos en las redes sociales, no solo escuchaba lo que se enunciaba, lo anotaba, lo archivaba, registraba los apartados, apuntaba enunciados cruciales en una libreta, recopilaba testimonios como quien se apresta para una querella judicial. Lo que para muchos era meramente esparcimiento, para él se estaba transformando en hostigamiento, en una vejación sistemática, en una iniquidad que ya no podía tolerar. Y entonces irrumpió la epístola, el ademán imprevisto, la declaración que ningún directivo, ningún guionista, ningún productor anticipó. Cristina Garmendia, presidenta de Mediaset, recibió en su despacho un sobresellado y de considerable peso. En un mundo donde las comunicaciones se efectúan por mensajes, por correos electrónicos o por llamadas filtradas, una misiva física es casi un acto bélico, y más aún cuando viene rubricada con membrete médico y redactada por una figura discreta como José Fernando. Al inicio, según refieren fuentes internas, Cristina pensó que se trataba de una solicitud menor, quizás un requerimiento sanitario, algo de índole administrativa. Pero al leer el nombre del remitente, su semblante se transformó, la sonrisa protocolaria se desvaneció, el ambiente se tornó opresivo. Dentro del sobre, la carta, diáfana, concisa pero demoledora. José Fernando escribía con una mixtura de pesar y entereza. Estoy hastiado de presenciar cómo se ultraja a mi hermana en la televisión mientras yo guardo silencio por deferencia. Pero el respeto tiene un confín y ustedes lo han sobrepasado. Así comenzaba, sin circunloquios, sin ornatos. Iba al meollo y lo que solicitaba no era baladí. Respeto por la integridad emocional de Gloria Camila, una exigencia formal de que cesara el acoso mediático, y más allá de la petición venía la advertencia.
Hace días interpuse una denuncia formal contra el señor Kiko Jiménez y el señor Manuel Frigenti por hostigamiento mediático ininterrumpido, incitación al escarnio público y perjuicio moral reiterado hacia mi hermana. Esta denuncia llegará hasta las últimas consecuencias, a menos que Mediaset adopte medidas claras. El tono no era transigente, era de ultimátum. Si ustedes prohíben la entrada de estos dos individuos a sus programas cuando mi hermana esté presente, retiraré la denuncia. En caso contrario, nos veremos en los tribunales. La cimbra estaba arrojada. El mensaje era inequívoco, no había margen para interpretaciones. Asegúrense de suscribirse a Alerta Rosa para estar al tanto de cada giro inesperado de esta historia. Cristina, que había tenido una mañana apacible de tertulias y compromisos, no dudó en convocar una reunión de urgencia. Llamó de inmediato a los directores de Tardear, Frank Blanco y Verónica Dulanto. La instrucción fue precisa, que acudieran al despacho sin cámaras, sin teléfonos de inmediato. Frank, que según se comenta se hallaba en el departamento de maquillaje riendo con un meme de Terelu, cambió su expresión al instante. Verónica, más contenida, ya presentía que algo relevante estaba aconteciendo. Al llegar al despacho, Cristina fue directa. Tengo en mis manos un comunicado firmado por José Fernando y esta tarde se leerá en directo. Frank levantó la mirada desconcertado. Lo leemos nosotros y si lo lee ella, interrumpió Verónica. ¿Ella quién?, preguntó Cristina. Gloria. Cristina hizo una pausa, luego levantó una ceja como sopesando la idea y entonces lo visualizó con claridad. Frank, no eres tan torpe como aparentas, y con eso tomó el teléfono. La determinación ya estaba tomada. Se iba a contactar a Gloria Camila, pero no para opinar, no para debatir, no para replicar a las ofensivas. Esta vez para algo mucho más personal y trascendente, leer en voz alta una misiva escrita por su propio consanguíneo, un acto que podría modificar el rumbo del altercado. La llamada fue directa. Gloria, al otro lado, escuchó. Cristina Garmendia no le solicitó que acudiera a defenderse, sino simplemente que fuera la portavoz de su hermano. Al escucharlo, Gloria se conmovió, pero impuso una única condición. Voy, pero solo si Kiko no está, ni en plató, ni en videollamada, ni en holograma. La cadena asintió. Lo que nadie presagiaba era que este gesto simbólico, este instante de lectura, se transformaría en una declaración de hostilidades silenciosa dentro de la televisión hispana. Y mientras la productora reorganizaba el guión del día, titubeando si ubicar la lectura antes o después de la sección Famosos sin filtro, ya era patente que lo que tenían entre manos no era un bloque más, no era un segmento sensacionalista, era quizás el contenido más potente del año. No se queden atrás, suscríbanse a Alerta Rosa y sean los primeros en conocer cada detalle de este impactante suceso. El escenario de Tardear aparentaba un día cualquiera. Luces encendidas, retoques finales de maquillaje, cámaras dispuestas, los técnicos repasando el libreto con auriculares puestos. Nadie sospechaba que en pocas horas ese estudio se transformaría en el epicentro de una tempestad mediática sin parangón. La serenidad aparente que envolvía al equipo era el preámbulo del alboroto que vendría después. Nadie estaba preparado. La epístola de José Fernando ya reposaba sobre el escritorio de Cristina Garmendia. Su contenido había dejado en claro que esto no era una mera queja, era una amenaza legal con todas sus implicaciones, y era también una súplica desesperada de un hermano que ya no deseaba continuar presenciando cómo su hermana era maltratada públicamente sin que nadie actuara. El primer paso de Cristina fue inequívoco: convocar a los directores del programa, Frank Blanco y Verónica Dulanto. Les requirió que acudieran a su despacho sin dispositivos de grabación, sin móviles, sin dilaciones. Frank llegó con la apremio plasmado en su semblante. Verónica, más perspicaz, ya intuyó la magnitud del asunto. Cristina fue directa, les entregó una réplica del comunicado. Leyeron en silencio. Frank elevó la mirada, preguntó si debían leerlo ellos en vivo. Verónica, sin vacilar, planteó otra alternativa, que fuera Gloria Camila quien lo leyera. Esa simple sugerencia modificó el enfoque por completo. Cristina asintió, descolgó el teléfono y solicitó que localizaran a Gloria. La comunicación fue concisa, tensa, delicada. Gloria no necesitó más que escuchar quién le hablaba y por qué. Se emocionó. Preguntó si era cierto que José Fernando le había redactado una carta. Cristina confirmó. Gloria guardó silencio unos instantes y luego impuso una condición inquebrantable. Asistiría, pero solo si Kiko Jiménez no estaba presente, ni en Elfo, ni en teleconferencia, ni siquiera aludido. Cristina accedió sin dudar. Sabía que esta era una ocasión singular para restablecer una pizca de decoro en medio del desorden. En paralelo, la productora sopesaba qué hacer con Frigenti. Su asistencia no era negociable, su pacto blindado lo resguardaba. Cristina fue explícita con su equipo, no podían impedirle acudir, pero sí controlar su dialéctica.
Acordaron que mientras Gloria estuviera en antena, Frigenti no podría aludirla de ninguna manera. Si lo hacía, su contrato sería revisado de inmediato. Era un acuerdo tirante, vulnerable, pero suficiente para que el plan continuara. Suscríbanse a Alerta Rosa ahora mismo para no perderse ni un solo detalle de esta trama que ha conmovido a España. A las 18:02 horas el programa dio comienzo. Las primeras secciones transcurrieron con aparente normalidad. Noticias triviales, risas comedidas, titulares refritos. Se disertó sobre Michu, sobre Montoya, sobre murmuraciones entre reporteros, pero el ambiente estaba enrarecido. Los contertulios estaban tensos, sopesando cada vocablo. El público percibía algo distinto, la dirección también. Era como si todos supieran que se avecinaba un instante incómodo, uno que ninguno anhelaba encarar. Después de la primera interrupción publicitaria, la emisión tomó un giro inesperado. Frank solicitó atención y mutismo. Su tono no dejaba lugar a dudas. No había chanzas, no había hipérboles. Lo que estaba a punto de suceder era grave, trascendente. Miró hacia el lateral del plató y asintió. Gloria Camila hizo su aparición. Lo hizo sin artificios, sin aspavientos, ataviada con sobriedad, el rostro firme, sin lágrimas, pero con la emoción contenida en los ojos. No saludó con efusividad, no buscó complicidad con la audiencia, caminó hasta el centro del plató y tomó el sobre que Frank le entregaba. El público guardó silencio. Ningún aplauso, ninguna reacción, solo un murmullo tenue de incomodidad. Gloria abrió el sobre, extrajo la misiva, respiró hondo y comenzó a leer, a quien corresponda. Mi nombre es José Fernando Ortega Mohedano. No soy contertulio, no soy celebridad, no aspiro a serlo. Soy hermano y vengo a solicitar algo que debería ser elemental. Respeto, nadie se movía, nadie hablaba. La carta proseguía. El tono de Gloria era sereno, preciso, cargado de dignidad. Mi hermana ha sido ultrajada, acosada, caricaturizada y vilipendiada por individuos que hacen del infortunio ajeno un espectáculo. He presenciado cómo se derrumbaba tras cada programa, cómo soportaba titulares, chanzas crueles, ademanes sarcásticos. Yo he guardado silencio por respeto, pero ustedes han sobrepasado el límite. Por ello he interpuesto una denuncia formal contra el señor Kiko Jiménez y el señor Manuel Frigenti por hostigamiento mediático continuado, incitación al escarnio público y daño moral reiterado hacia mi hermana. El plató seguía en absoluto mutismo. Gloria apenas levantaba la vista, seguía leyendo. Esta denuncia seguirá su curso a menos que se me garantice algo muy sencillo, que mi hermana pueda acudir a un plató sin temor a ser agredida. No busco rédito económico, no anhelo notoriedad, solo aspiro a la paz. Deseo que mi hermana pueda sentarse en un asiento de televisión sin tener que escudriñar a los lados esperando el próximo golpe. Nadie reaccionaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquella estancia. Ni siquiera Frigenti se inmutaba. Estaba rígido, inmóvil, pálido. Y entonces llegó el desenlace, el punto exacto donde ya no había vuelta atrás. Si Mediaset veta la presencia de estos dos individuos en los programas donde participe Gloria, retiraré la denuncia. En caso contrario, continuaré con todas las vías legales hasta las últimas consecuencias. No estoy trastornado como muchos han querido hacer creer. Estoy más lúcido que nunca y más resuelto que jamás. Atentamente, José Fernando Ortega Mohedano. Gloria bajó la misiva. Nadie articuló palabra, nadie supo cómo responder. Un silencio prolongado, tenso, inundó el plató como si el aire se hubiera evaporado. Verónica fue la única que se atrevió a pronunciar algo. Gracias, Gloria. Gloria no replicó, no aguardó debate, no quiso permanecer, solicitó retirarse y salió. Para enterarte de cómo reaccionó el mundo del corazón a este momento inolvidable, no olvides suscribirte a Alerta Rosa. En la sala de control los productores estaban inmóviles, las redes sociales ya ardían, el fragmento, aunque no había terminado de ser emitido, ya era historia. Los móviles vibraban, los chats internos estallaban y mientras en el plató se intentaba restablecer el orden, Cristina Garmendia seguía sentada en su despacho con la epístola aún en la mano. Observaba el membrete del centro San Juan de Dios. Respiró profundamente, descolgó el auricular, marcó, pidió hablar con José Fernando, le atendieron. Él estaba sereno. Cristina se identificó. No hubo rodeos, le comunicó la decisión. Hemos optado por acceder a tu solicitud. A medias, Kiko no volverá a coincidir con Gloria en ningún plató. Pero Frigenti tiene un contrato, no podemos rescindirlo. La respuesta que recibió no fue iracunda ni agresiva, fue firme, mesurada, precisa. Entonces, que se le impida hablar de Gloria. No deseo vetos simbólicos, quiero protección efectiva. Cristina comprendió que esa exigencia no era una amenaza, era una petición lógica, sensata y sobre todo apremiante. Aceptó. Frigenti no podría mencionar a Gloria mientras ella estuviera presente en la emisión. Si lo hacía, el contrato quedaría automáticamente sujeto a revisión.
José Fernando no manifestó agradecimiento, solo dejó claro que no retiraría la denuncia todavía. La mantendría en suspenso, pero no eliminada, no hasta asegurarse de que se cumplieran todos los términos, sin excepciones. Lo había dicho con claridad, no está loco, está más lúcido que nunca. Y mientras las redacciones se aprestaban para una noche de titulares en las oficinas de Mediaset, ya sabían que la epístola de José Fernando no solo había abierto una herida. Había marcado el inicio de una contienda silenciosa que nadie sabía cómo culminaría. Manténganse al día con cada capítulo de esta sorprendente saga. Suscríbanse a Alerta Rosa y no se pierdan ninguna actualización. Serán los primeros en saberlo. Las horas que siguieron fueron un torbellino de acontecimientos. En los pasillos de Telecinco se susurraba, como si el simple acto de mencionar el nombre de José Fernando bastara para invocar un conflicto del que nadie quería formar parte. Las miradas eran esquivas, los móviles ardían con mensajes cruzados y cada departamento estaba al tanto de la nueva directriz. Gloria Camila no volvería a coincidir con Kiko, y Frigenti, aunque intocable por su acuerdo contractual, tenía prohibido pronunciar su nombre. Pero el verdadero giro no estaba sucediendo en los platós ni en las oficinas. Estaba ocurriendo lejos de las cámaras, en Ciempozuelos, donde José Fernando residía desde hacía años, apartado del tumulto, intentando reconstruirse entre terapias y medicación. Ese día no había salido de su habitación, no encendió el televisor, no quiso presenciar cómo su misiva era leída en directo, pero alguien se lo relató todo. Fue una enfermera, una de las pocas personas con las que mantenía una relación de cierta confianza. Entró en la habitación con cautela. José Fernando estaba sentado junto a la ventana con una libreta entre las manos, escribiendo. La enfermera se sentó a su lado sin mediar palabra al principio. Luego le dijo que su carta había sido leída, que su hermana lo había hecho con voz firme, que nadie se atrevió a interrumpirla, que el silencio había sido absoluto. Él asintió, no preguntó nada más, volvió a escribir, la enfermera lo observó, le preguntó si estaba tranquilo. Él respondió que sí, pero en su rostro había algo más. Había una especie de alivio, sí, pero también una sombra de inquietud, porque José Fernando sabía que aquello no terminaría ahí. Horas después recibió una llamada, era su abogado. Le informó que Mediaset había respondido de forma oficial, que aceptaban las condiciones, pero con reservas, que todo dependía del comportamiento de los colaboradores, que la denuncia, al mantenerse en suspensión, seguía siendo un arma. José Fernando pidió que no se retirara, que la mantuviera congelada, lista para activarse si alguien incumplía lo pactado, y luego colgó. La noche fue extensa. En Sálvame, que aún seguía emitiéndose en su formato tardío, reciclado bajo otra denominación pero con los mismos rostros, el tema fue ineludible. No hablaron directamente de José Fernando. Usaron eufemismos, circunloquios, insinuaciones, pero todos sabían de qué se hablaba, de quién se hablaba. Jorge Javier, ausente desde hacía semanas, tuiteó una frase que desató especulaciones. A veces el silencio protege más que una pantalla. Nadie supo si era en apoyo o en crítica, pero el tuit fue suficiente para que al día siguiente todas las redacciones lo interpretaran a su gusto. Algunos lo vieron como respaldo a José Fernando, otros como una advertencia velada y algunos más como una llamada de atención al propio Mediaset. Mientras tanto, Gloria había regresado a su hogar, pasó la noche en silencio, no respondió mensajes, no quiso hablar con nadie salvo con su padre. Ortega Cano fue el único con quien compartió el momento. Le mostró la misiva, leyó cada línea y él, conmovido, solo pudo decir: ya era hora de que alguien hablara. Para no perderte los giros inesperados de esta historia y ser el primero en enterarte de cada revelación, suscríbete ya a Alerta Rosa. Mientras tanto, Kiko Jiménez también sintió el impacto. Las puertas que hasta hace poco se abrían con facilidad comenzaron a cerrarse. La dirección de varios programas optó por no contar con él hasta nuevo aviso. La razón no fue explícita, pero todos entendieron. Él, que tantas veces utilizó el dolor ajeno como instrumento de visibilidad, ahora se encontraba con el peso del rechazo silencioso. Frigenti, por su parte, empezó a mostrar una faceta más contenida, menos incisiva, más técnica. Intentó transformarse en un analista serio, dejando de lado los comentarios personales, pero algo en su mirada delataba que el terreno ya no era el mismo. No podía transitar con la seguridad de antaño. En Ciempozuelos, la rutina de José Fernando se mantenía: levantarse temprano, pasear por el patio, escribir, conversar con el psicólogo, evitar el ruido. Pero también comenzaba a recibir señales del mundo exterior. Epístolas, mensajes de antiguos compañeros de colegio, de espectadores, de individuos anónimos que le expresaban gratitud por hablar, por no dejarse amedrentar, por haber conferido dignidad a algo que durante años fue tratado como un escándalo.
Un día entre todas esas misivas llegó una que lo hizo detenerse. No tenía remitente claro, solo un nombre escrito con trazo inseguro, Rocío. En su interior una hoja de papel doblada múltiples veces. En ella una frase manuscrita: no me atreví a hablar cuando pude, gracias por hablar tú ahora. Te quiero siempre. José Fernando leyó la nota 3 veces. No lloró, solo permaneció inmóvil con la carta sobre las piernas, mirando hacia la nada. No hacía falta más. En ese momento comprendió que su gesto, pequeño, íntimo, había sido más que una carta. Había sido una fisura en el muro, una grieta que comenzaba a abrir paso a algo novedoso, a una verdad que ya no podía ser soslayada. Y también entendió otra cosa, que esto apenas comenzaba, porque el mutismo puede ser un refugio, pero también puede ser el sitio donde se gesta la siguiente tempestad. No te quedes fuera de esta historia que ha paralizado a todos. Suscríbete a Alerta Rosa para ser el primero en conocer cada detalle. Los días transcurrieron y el alboroto mediático fue menguando, pero las secuelas ya eran irreversibles. La televisión había aprendido por la fuerza que no todo puede convertirse en espectáculo sin acarrear un coste. José Fernando, mientras tanto, halló algo parecido a la serenidad. No una redención pública, ni fama, ni indultos grandilocuentes, solo sosiego. Su epístola no pretendía vindicación ni protagonismo, solo verdad. Gloria se mantuvo alejada, enfocada en sanar, lejos de cámaras y controversias. Su mutismo ahora era algo diferente, no una estrategia, sino una elección. Kiko, Frigenti y tantos otros comprendieron tardíamente que el pesar ajeno no puede seguir siendo una divisa de cambio para el divertimento. Y en el núcleo de todo perduró el eco de una misiva sencilla, redactada con mano temblorosa, pero con el poder de desafiar a todo un sistema. No fue un grito, fue una palabra pronunciada a tiempo, y eso en ocasiones lo altera todo. ¿Quieres saber qué pasará a continuación en este terremoto mediático? Suscríbete ahora mismo a Alerta Rosa y no te pierdas ni una pizca de las próximas revelaciones impactantes que te dejarán sin aliento.